El gobierno designó a Luis Penchuleo como nuevo director de la CONADI. Para abordar este tema y otros de la contingencia nos acompaña la ministra de Desarrollo Social, Janet Vega. Ministra, bienvenida a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Andrés? Buenas tardes. Ministra, a ver, estaba leyendo un poco la trayectoria de Luis Penchuleo, colega, obviamente periodista, que tiene un largo trabajo en la zona referente a la temática mapuche. ¿Cuáles son los principales desafíos en un tema que el gobierno lo ha definido, incluso dentro del mismo trabajo que ustedes están realizando en la zona? Se han definido diferentes labores, el subsecretario Monsalve respecto al tema de seguridad, usted en lo más respecto a lo social. ¿Cuáles son los principales desafíos del nuevo director de la CONADI? Bueno, el principal desafío es reorganizar la institución para que efectivamente cumpla el mandato que tiene de mejor manera. El mandato de CONADI es ser el puente entre las políticas del país y los pueblos originarios, y esas políticas incluyen la restitución de tierras, el apoyo a condiciones de habitabilidad y a condiciones productivas. Eso se ha ido perdiendo un poco porque efectivamente lo que ocurre es que se ha transformado en una institución bastante burocrática. Entonces ahí hay un tremendo desafío, que es el desafío, yo diría, número uno. Otro desafío es restablecer la relación con los pueblos en un marco de respeto y confianza, que también se ha perdido mucho en el último tiempo. Ministra, a ver, usted lo mencionaba recién, para explicar a quién nos está viendo a través de la pantalla de Canal 24 Horas, porque una crítica que incluso en un principio la sostuvo y la sigue sosteniendo obviamente el presidente Boric, es que muchos de los dineros, por ejemplo, para explicar en sencillo, que han sido aprobados, que están en presupuesto para compra de tierras, al final esos dineros no se gastan, no se llevan a cabo. ¿Cuál es la crítica para quienes nos están viendo entender por dónde se parte la pega acá? Bueno, la crítica fundamental es que el presupuesto destinado a compra de tierras a las comunidades no ha sido ejecutado en su totalidad en los últimos años. Si uno mira la cifra entre el 17 y el 21, el 2017-2021, la ejecución presupuestaria, particularmente en el año 2019 y 2020, fue muy baja. Ahora, ahí hubo una respuesta que en realidad no había sido baja, porque si uno comparaba la ejecución con el presupuesto final era mucho mayor. Pero uno no compara las ejecuciones con el presupuesto final, porque lo que ocurre es que en el año, si es que no se gastan los recursos, muchas veces Hacienda los va retirando. Uno tiene que comparar con el presupuesto de inicio, que es al comienzo de año. Entonces esa es una crítica importante. La otra crítica es que efectivamente la institución, los tiempos de respuesta son larguísimos. Hay comunidades que han estado esperando por 15 años o más. Y lo otro, por cierto, es que toda la gestión es en carpetas y en ir y venir, ir y venir, ir y venir en un proceso eterno. Entonces eso no puede seguir de esta manera. Y por último, yo diría que una crítica que para mí es muy importante es que los fondos que se entregan para tierras, y si se entregan tierras, eso no va acompañado de los fondos para agua, para habitabilidad, para electrificación, etcétera, que se entregan por otro conducto, en un concurso, etcétera, desconectado de las tierras. Sí, justamente en ese punto, dentro de las prioridades de usted, y por lo menos hoy día el nombramiento del nuevo director se hablaba de un apoyo en habitabilidad, como dice usted, y también desarrollo productivo, para que esas tierras se mantengan en producción. Así es. Así es, ahí hay un tema. Nosotros tenemos en general dos tipos de tierras, ¿no? Aquellas tierras que corresponden a producción forestal, a maderera o forestales, y las otras que son fundamentalmente tierras agrícolas o frutícolas. ¿Qué es lo que ocurre muchas veces? Que se entrega, por ejemplo, 30 hectáreas a una familia, que es una familia que no tiene las condiciones de transformar esa hectárea o de mantener esas hectáreas productivas porque requiere inversión, y en la práctica esas tierras se transforman en tierras de subsistencia. Entonces, si uno no les da el apoyo a las familias para que compren sus tractores, para que tengan acceso a agua potable, para que efectivamente tengan acceso a la electrificación, finalmente lo que hace es que, como nos decía un dirigente, se transforman en pobres sin tierra a pobres con tierras, digamos. Y eso no es el sentido. Sí, ministra, la quiero llevar a otro tema, obviamente, sí, siempre en la macrozona sur. Usted señaló hace algunas semanas y fue muy criticada de que durante el estado de excepción
los hechos de violencia en la zona. No la quiero llevar a temas de seguridad, sabemos que eso lo lleva el subsecretario González, pero sus palabras, aumentaron un 400% en el estado de excepción durante los 5 meses que estuvo durante el gobierno del expresidente Piñera. Fue muy criticada con números arriba de la mesa por la oposición, incluso el ex coordinador Pablo Urquizar. ¿Usted sigue sosteniendo esos números? O sea, lo que yo sostuve y fui súper clara es que entre el 2017 y el 2021 los hechos de violencia en la macrozona sur habían aumentado 4 veces. Esos son datos de Carabineros y son datos que efectivamente son así. Y el punto era que durante ese periodo los hechos habían ido en aumento en una curva exponencial, independiente si había o no había estado de excepción. El punto de fondo es que el estado de excepción no necesariamente significa que los hechos delictuales disminuyan. Ese era el punto en cuestión. Ahora, las cifras que se salieron a refutar fueron cifras que en realidad, si uno compara un mes antes con el mes después, efectivamente los delitos bajaron, pero es una comparación media compleja porque cuando terminó, por ejemplo, el estado de excepción, empezó el periodo de vacaciones, en que siempre estacionalmente disminuyen los delitos. El punto de fondo aquí no es el punto de que si antes y después exactamente de ese estado de excepción. El punto es que la violencia ha aumentado de manera exponencial con y sin estado de excepción, por lo tanto un problema mucho más estructural que no se resuelve con una medida como el estado de excepción, sino que se requieren muchas más cosas. Y en este contexto, en esta conversación que está encabezando el presidente Boric, lo decíamos desde el principio, ministra, aquí son diferentes ámbitos que el gobierno se ha propuesto para trabajar el tema. ¿Cómo ve usted las palabras ayer que fueron también súper criticadas de la ministra de Justicia? Que eso también puede afectar en otros ámbitos, respecto puntualmente al caso de Celestino Córdoba. ¿Cómo evalúa usted las palabras de la ministra de Justicia que hoy día la rectificó? Bueno, la ministra hoy día de Justicia fue muy clara, la vocera también, el subsecretario de Desarrollo Regional también. Aquí hay una persona que está condenada por un delito grave por la justicia y a nosotros como Ejecutivo no nos corresponde hacernos cargo de los fallos de la justicia, solo nos corresponde como acatar los fallos. Entonces, lo que se opine al respecto, la justicia lo ha dicho, está acusado y formalizado y sancionado, y por lo tanto lo que corresponde es que ese está preso por un delito. Sí, que a ella se le pregunta si es un preso político o es un homicida, y no se refiere, claro, hoy día claramente dice que está preso por homicidio. Ahí está claro que es una rectificación respecto a lo que dice ayer. Como digo, yo creo que el gobierno ha sido claro. La ministra, si es que hubo algún malentendido con sus palabras, hoy día efectivamente salió a rectificar o a aclarar más bien lo que había dicho, y eso es, digamos. Yo más bien lo que lamento es que en un contexto de una entrevista bastante larga, en un diario de mucha reputación, en el cuerpo de reportaje, finalmente lo único que sale a la luz de la entrevista es un párrafo, una frase particular, cuando la verdad es que es una entrevista que es bastante interesante y profunda, diría yo. Pero, ministro, usted sabe bien cómo son las entrevistas, cómo es la relación entre el periodismo y el poder. Usted fue subsecretario de redes asistenciales, tuvo un rol también importante, asesor en el tema de la pandemia. Hoy día es ministra de Desarrollo Social. ¿Sabe también que esto es más viejo que el hilo negro también? Claro que lo sé, pero eso no significa que no lo lamente, pues. Ya, ministra, la quiero llevar a otros temas. Usted ya fue nombrada coordinadora interministerial de la Araucanía. ¿Qué significa ese cargo? Claro, suena rimbombante. Suena bonito. Pero ¿qué suena bonito? Uno dice coordinador. En la práctica, si lo aterrizamos. En la práctica significa concretamente lo que, por ejemplo, hoy día hicimos. Hay una serie de proyectos de inversión en la región de los diferentes sectores y también de fondos de los gobiernos regionales. Esos proyectos hay que asegurar de que, por una parte, estén dirigidos y priorizados aquellos que tienen que ver con lugares donde viven comunidades indígenas, y por otro lado hay que asegurar que efectivamente se ejecuten y se cumpla con lo que está programado para el año. Lo que nosotros hacemos fundamentalmente es, yo estoy viniendo alrededor de una vez al mes, semanalmente se junta el gobierno regional, se hace el monitoreo de cómo van estos proyectos. Si es que hay algún problema en la ejecución, nos avisan de inmediato, porque hay otros proyectos que están a la espera, y si hay riesgos para que se ejecuten, también se levantan.
Eso significa en concreto que si estos proyectos avanzan, vamos a tener mucha mayor posibilidad de conectar a los lugares rurales con caminos que requieren, por ejemplo, para el desarrollo productivo, con electrificación, con APR, que son los sistemas de agua potable rural, y también con conectividad a través de, por ejemplo, Internet. Usted sabe que hay una fibra óptica 5G en que para la región el ejecutor que ganó la licitación es WOM, y ahí tenemos que conversar con ellos porque nos han dicho que tienen algunos problemas, por ejemplo, para generar conectividad en algunas zonas rurales de la Araucanía de Malleco, y eso tenemos que solucionarlo, entre otras cosas porque los chicos necesitan acceso a conectividad. También está el tema del seguimiento, que las escuelas básicas que están programadas se ejecuten, que las postas rurales que hay que reponer se hagan, que los caminos que el MOB se comprometió, caminos rurales, a que se ejecuten durante este año efectivamente ocurran. Y también chequear de que si en algún momento no hay condiciones de seguridad, pongamos los refuerzos correspondientes para que las obras se hagan. Ministra, por último, le quiero citar hoy día una entrevista, está en el diario La Segunda, al senador Francisco Buenchumilla, exintendente, conoce bien la zona. Él dice, para resolver el problema de la Araucanía, lo que se requiere más que un artículo en la Constitución es un acuerdo político, por ejemplo, con el poder forestal y agrícola de la zona. En todo esto que ustedes están trabajando allá, ¿se suma a las empresas forestales, se suma al mundo agrícola? ¿Están todos reunidos en la misma solución? Sí, yo he tenido ya una reunión la vez pasada que estamos con Corp Araucanía, que reúne básicamente a todos los empresarios de la zona, pero además de eso hemos tenido un par de reuniones con Corma, que representa a las forestales. Ahí hay un acuerdo inicial que se hizo de avanzar en compra de tierra, que realmente en los últimos 2 años prácticamente se identificaron alrededor de, no me acuerdo, como 30 y tantos predios para avanzar, y la verdad es que eso quedó detenido. Esa mesa la estamos reactivando, y además estamos conversando tanto con las comunidades como con las forestales para ver alternativas que tenemos de acelerar la compra de tierra. En realidad no son 34, eran 68 predios, disculpe, me equivoqué. Y eso significa que si logramos acelerar esos procesos, hay 3 alternativas. Una alternativa es vender las tierras en el momento de inmediato. Otra alternativa es que efectivamente esas tierras se compren diferidas o se permuten. Y la tercera alternativa es que las tierras se compren y se llegue a un acuerdo con las comunidades para que efectivamente en conjunto se sigan explotando en el caso de que sea destinadas a forestal, digamos. Ministra Janet Vega, le agradecemos como siempre su buena disposición con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Gracias a usted, Andrés, que esté muy bien. Buenas tardes.